Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Ha llegado el momento de concluir la enseñanza que hemos estado dando acerca del pecado original. Y les quiero traer un epílogo acerca de esta enseñanza a manera de conclusión para que podamos estar 100% claros en cómo quedaron las cosas después del diluvio. Ya enseñamos por la palabra la particularidad de Noé, que solo tuvo 3 hijos, y en toda la Biblia, cuando hablamos de genealogías, la genealogía más pequeña de la Escritura, la más pequeña, es precisamente la de Noé, porque solo tuvo 3 hijos en toda su vida. Y él cruzó al otro lado del diluvio y allá murió. No tuvo hijos, no tuvo más hijos. Todo eso tiene su explicación, ya la dimos. Tanto Noé como sus 3 hijos se casaron con mujeres mestizas, mezcladas, no eran descendientes puras de Set, sino mujeres mezcladas con la descendencia de Caín. Y entonces, después del diluvio, en Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, tiene toda la raza humana que conocemos hoy su origen. Y de una sangre somos todos. Y esta sangre es una sangre corrupta que adquirimos de las cosas que sucedieron antes del diluvio. Una sangre de muerte que fluye por nuestras venas. Una sangre de pecado que tiene naturaleza serpentina y que nos inclina siempre al mal, nos inclina siempre a vivir lejos de Dios. Y bueno, como explicamos, de Sem, Cam y Jafet se pobló toda la tierra, y de ahí salieron todas las razas y todo lo que vemos en el día de hoy. Pero también en Sem, Cam y Jafet se prefiguran 3 clases de personas en el mundo. Los 2 extremos, los hijos de Dios predestinados y los hijos del diablo predestinados. En el caso de los hijos de Dios, en Sem, que es por quien vino la línea mesiánica, los hijos del diablo en Cam, y el resto del mundo, los hijos de los hombres comunes que viven por instinto en esta tierra, instinto de supervivencia, entre los cuales encontramos gente de buen corazón que hacen buenas obras y gente que hace malas obras y que se dedican a otras cosas, y encontramos toda clase de personas con diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, y inclusive entre ellos encontramos aquellos religiosos que tratan de buscar a Dios en su religión, que tienen un buen corazón, tratan de guardarse, pero lamentablemente han seguido las enseñanzas de los hijos del diablo que lideran todas estas congregaciones, torciendo las Escrituras, y que son gente que catalogamos como las vírgenes insensatas de la parábola de las 10 vírgenes en capítulo 25 de Mateo, y que obviamente no se irán en el rapto. Así que encontramos el resto del mundo tipificado o prefigurado en Jafet. Pero de estos 3 hijos de Noé se pobló toda la tierra, y de una sola sangre somos todos hechos ya. De ahí en adelante todos tenemos la misma clase de sangre. Somos hijos de hombres, se nos ha ordenado ya multiplicarnos a través del sexo, y así pues nacemos pecadores con la necesidad de arrepentirnos si queremos participar de las cosas que Dios ha prometido a sus hijos. Entonces, hermanos, quiero que ustedes queden claros en eso. Ya no hay más descendencia de la serpiente carnal, ni tampoco descendencia de Set carnal, o sea, física. Noé fue el último descendiente de Set, y él cruzó al otro lado
y murió del otro lado del diluvio. Te podríamos hablar muchas cosas acerca de eso, pero solamente quiero aclararlo para que no haya confusión, porque de ahí en adelante se manifestarían los hijos de Dios predestinados, como lo fue Abraham. Y si ustedes se fijan, todas las genealogías, hay de diferentes clases de genealogías en la Escritura, pero la Escritura tiene varias genealogías expresadas en las mismas. Y todas esas genealogías comienzan desde Set en adelante. Vemos toda esa genealogía manifestada en el Evangelio según San Lucas, uno por uno, porque el propósito de Dios desde aquel entonces, porque aquel libro fue escrito por Moisés, siempre el propósito de Dios con todas estas genealogías es hacernos llegar a Jesucristo. El propósito de la Biblia es hacernos llegar a Jesucristo. Y como les he dicho en otras ocasiones, hay muchas personas que se han dado cuenta de que realmente lo que estoy enseñando es cierto y que en el huerto del Edén no hubo una fruta que fue la que causó toda la barbarie, como he dicho, que vemos en el día de hoy, toda la incredulidad y toda clase de abominación que vemos hoy. Pero ellos, por no seguir el camino hacia Jesucristo, la brújula que nos indica Jesucristo, se han desviado con sus propios pensamientos, diciendo algunos que Caín fue el primer negro, por ejemplo, que a causa de la caída, ¿verdad?, de Caín nació negro. O sea, son inventos de estas personas que no pueden realmente sustentarlos. Mientras yo sí les puedo mostrar de dónde viene la raza negra, eso lo vamos a explicar después. Porque sí está claramente expresado en la Escritura, y cuando la conectamos con la historia de la humanidad nos damos cuenta que es cierto. Pero eso es una locura, porque eso desvía la revelación del camino que debe seguir. Todo misterio, dice la Escritura, está escondido en Jesucristo. Entonces, para poderlo descubrir, tenemos que sacarlo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Encontrar a Jesucristo en cada una de las cosas que hemos estudiado. Y eso nos ayuda a abrir entonces las cosas correctamente y colocarlas en la posición que deben estar colocadas. Así que pues, les digo una vez más, desde Sem, Cam y Jafet en adelante, todos tenemos la misma sangre. Tenemos una sangre corrupta, mortecina, que desde que nacemos estamos sujetos a la muerte. Una sangre que se ha ido poco a poco, desde aquel entonces, se ha ido mezclando y se ha ido dañando, y la expectativa de vida cada vez ha sido menor, como ustedes lo pueden ver cuando leen la Biblia. Y de ahí en adelante cada quien hizo lo que quiso y apareció Nimrod, como ya les prediqué y todo esto, pero cuando Dios decidió entonces intervenir en la tierra, que eso lo vamos a hablar ahora, Él se fijó entre toda esa gente que eran idólatras, ya la idolatría se había regado en el mundo, y de entre todos ellos había uno que se llamaba Abraham. Y Dios se aparece a Abraham y le dice: sal de tu casa, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y eso no es más que Dios llevando a cabo su plan de, a través de los siglos, traer a su Hijo y manifestarse en carne a través de Él. Ese es el propósito de toda genealogía, de todo lo que dice la Biblia. Todo tiene que terminar en Jesús, porque es Jesucristo el fundamento sobre el cual tenemos que estar nosotros parados. Y no Jesucristo histórico, y no Jesucristo fantástico, y no Jesucristo intelectual y teológico, sino Jesucristo revelado. Y a través de toda esta enseñanza hemos visto a Jesucristo revelado
y manifestado en cada una de las cosas que sucedieron en Génesis. Todas se pueden compaginar perfectamente con Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Ya sabemos eso. Es la imagen de nuestro Dios, la imagen misma de su sustancia, la única forma visible de ver al Dios invisible. Entonces en Él está escondido todo, y de Él estamos sacando todo esto, no de la mente de un hombre, no de mi mente, no de mis inventos, sino que todo lo hemos comprobado con la Escritura, y no solo con citas bíblicas, sino hemos hecho paralelos para que podamos entender también cómo va todo de la mano, el bien y el mal, Dios y el diablo. Todo va de la mano, todo va paralelo, todo estuvo bien trazado en la última enseñanza que dijo. Así que el propósito de este epílogo número 1 era ese, afirmarles que ya no existen hijos de Caín ni hijos de Set físicos. Ahora viene la parte espiritual, porque los hijos del diablo existen y los hijos de Dios también vienen a la tierra, y la Escritura está llena de manifestaciones de hijos de Dios que manifiestan las obras de Dios y manifiestan a Jesucristo en sus vidas, aún sin que Jesucristo hubiese nacido. Y también hay hombres en la Escritura que manifiestan las obras del diablo, las obras de Caín. ¿Sí? Por eso se nos dan esos ejemplos en la Escritura al principio, para que sepamos discernir a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Y asimismo también los que están entre los hijos del Dios y los hijos del diablo, los hijos comunes y corrientes, los hombres que, como les dije, viven sin Dios, sobreviviendo diferentes caracteres, y que serán juzgados según sus obras, conforme a lo que dice la palabra. No estará en el milenio. De eso se puede hablar más adelante, por supuesto. Así que tenemos que afirmar esto, y número 2, tenemos que afirmar también, una vez más, lo que hemos dicho varias veces, que uno de los propósitos más grandes y más importantes que existen en el corazón de Dios, y que han existido desde siempre, desde que Él existe, desde la eternidad. Desde la eternidad, uno de los propósitos es eliminar el mal. Y el mal tenía que ser manifestado para entonces ser destruido. Y estamos en ese proceso. Y esto lo manifiesta Dios en muchas ocasiones en la Escritura. Y voy a leerles, para empezar ya a trazar este pequeño epílogo, conclusión, la epístola de Judas, capítulo 1, verso 4, donde dice la Escritura: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, oiga esto, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que existen los hijos del diablo, que son predestinados para esta condenación. Y son hombres impíos que nacieron en este mundo, que Dios les permitió nacer para manifestar las obras de su Padre, que vimos ya que el atributo de Padre le ha sido otorgado también al diablo. Así como Dios es Padre, Jesucristo también habló de que el diablo es Padre. Diciéndole, Jesucristo no dice las cosas por decirlas. Jesús le dijo a aquellas personas que lo contradecían y que lo querían matar, porque eso fue lo que hizo Caín con Abel, querer matarlo, ¿verdad? Y Caín era el hijo
el hijo carnal del diablo a través de la serpiente. Entonces estos querían matar a Jesucristo y Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre. Y ellos dijeron, no, nuestro padre es Abraham. Y que no, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, ustedes me amarían. Después dice, no, nosotros somos hijos de Dios. Y él dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces eso nos habla perfectamente de que existen los hijos del diablo, pero ya no de esa forma física, sino que ellos nacen conforme a la predestinación. Como leímos aquella escritura, dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me has hecho así? O sea, Dios tiene derecho a sacar de la misma masa, o sea, de la humanidad que salió de Sem, Cam y Jafet, vasos de honra y vasos de deshonra. Y no somos quienes para altercar con Dios por esto. Pero ya demostramos por qué Él lo hace. Todo esto que sucedió en el huerto, todo esto Dios lo permitió. Y hemos visto, por eso es que amamos tanto a nuestro Señor Dios, los que lo amamos, por todas las cosas que ha hecho para ayudarnos a nosotros a apartarnos del mal. Entonces tengo que afirmar este propósito y tengo que probarle con la Escritura de que ese propósito de eliminar el mal está bien marcado en la Escritura. Pero antes de eso, quiero leerles unas palabras hermosas que están en Éxodo capítulo 19, versículo número 5, que nos habla del propósito que Dios tenía con Israel, y que analicemos sus palabras y lo que hemos leído en la Biblia nos demos cuenta de en qué fue a parar este pueblo de Israel, del cual Dios habla estas cosas. Porque Israel seguirá siendo un especial tesoro para Dios cuando venga la resurrección y venga el reino. Aquellos que obtuvieron la gracia de Dios seguirán. Israel continuará, solo que ahora a través de Jesucristo Dios ha hecho de Israel y de la iglesia un solo pueblo, eliminando las divisiones y todas estas cosas. Pero dice la palabra, capítulo 19, verso 5 de Éxodo, vosotros, dice, capítulo 19, verso 5, dice, ahora pues, vamos a ver el verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Escuche esta palabra ahora. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Esto es algo lindo lo que Jesucristo, lo que Dios les está diciendo ahí. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. O sea, sobre todos los pueblos, dice la Escritura, porque mía es toda la tierra. Voy a leerlo de nuevo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Ven? Porque mía es toda la tierra. ¿Sí? De Dios son todas las naciones, toda la tierra. Y estamos hablando de toda esta gente que se multiplicaron desde los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Se formaron las naciones, como dice la Escritura, Dios les puso término
y todas fueron ubicadas, se esparcieron por todo el mundo, y de todas las naciones Dios escogió a Abraham y de él sacó un pueblo, y a ese pueblo le dijo: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. En otras palabras, él entregó al diablo el resto del mundo, porque se volvieron idólatras y todo esto, se separaron del Dios que había sido transmitido a través de los primeros padres de ellos. Y como ya sabemos, Nimrod comenzó a inventar religión y a empezar esta adoración politeísta, y el mundo se corrompió. Pero entre todas estas naciones Dios escogió a Israel como su especial tesoro, porque el propósito de Dios desde el principio y a través de todas estas genealogías, como dije, es llevarnos a Jesucristo. Toda esa genealogía que leímos en Génesis está 100% manifestada en el Evangelio según San Lucas, porque siempre desde el principio, a través de la genealogía, Dios nos ha hecho ver esa simiente santa, ese linaje, esa gente que a través de ella, a través de la historia, iba a llegar un momento en que según la carne llegaría Jesucristo por medio de ese linaje que se traza desde Set, desde allá comienza Adán y después Set, porque Abel murió, Enos, Cainán, y bueno, por ahí se va, hasta que llega a José. Entonces, hermanos, Dios quería tener a Israel como especial tesoro. Por ende, Dios le entregó la ley para que fuese su especial tesoro. Le entregó las promesas, le entregó el pacto. Y como les dije, el propósito de Dios es acabar con el mal. Él les dio la ley a su especial tesoro, a su pueblo, para que sacaran el mal de entre ellos y aún evitaran el mal de entre ellos. Otra vez les repito, hay hijos de Dios que manifiestan la obra de Dios, como Abraham, e hijos del diablo que manifiestan las obras del diablo. Entonces, cuando Dios estableció la nación de Israel y le dio sus leyes en Sinaí, Dios le dio estas leyes con el fin de separarlos del resto del mundo, y Dios, como lo vamos a demostrar, no iba a permitir que hubiese en medio de su pueblo hijos del diablo. Pero como saben todos en la historia, Israel siempre se apartó de Dios. Siempre. Todos los que salieron de Egipto cayeron postrados en el desierto, con excepción de 2 personas, Caleb y Josué y sus familias. No porque todos eran hijos del diablo. Claro que no. Pero habían hijos del diablo entre ellos que los incitaron a todo esto, y ellos se dejaron llevar y cayeron todos postrados. Todos cayeron postrados. Porque los hijos del diablo tratan de buscar entre los hijos de los hombres gente que los siga, gente que hagan sus obras y todas estas cosas. El diablo siempre se ha levantado para destruir lo que es de Dios. Entonces la siguiente generación fue la que entró con Josué a la tierra prometida. Y vemos vemos en la historia de Israel cómo poco a poco se fue desfigurando y denigrando. En un tiempo se levantó el rey David y el rey Salomón, y se vio el tiempo más glorioso que ha vivido el pueblo de Israel en la historia, especialmente en el tiempo de Salomón. Pero de ahí en adelante comenzó a degradarse el pueblo de Dios, hasta el punto en que Dios los tuvo que vomitar y fueron llevados en cautiverio a Asiria y a Babilonia.
Se pervirtieron y después de 70 años Dios los hizo volver a los hijos de Judá, a los hijos de Jerusalén. Los hizo volver a su tierra y construyeron el templo de nuevo y reconstruyeron los muros. Pero aún así, lo que hicieron para ser llevados cautivos no fue suficiente, sino que apareció la generación más perversa que ha existido entre los israelitas, y fue la generación, ¿verdad?, que estuvo presente cuando vino el Señor Jesucristo. Y esa generación mató a Jesucristo, y de ahí en adelante Dios le dio la espalda a los israelitas hasta hoy. Y nos abrió las puertas a nosotros, a la iglesia. Y después de eso, después vamos a hablar de eso. Ahora mismo lo vamos a hablar. Entonces quiero que ustedes sigan conmigo la lectura con sus Biblias de los pasajes que les voy a ver para que ustedes se den cuenta de que Dios no quería hijos del diablo en medio de su pueblo, para que no se corrompiera. Pero como el pueblo no obedeció, entonces comenzaron a aparecer. Y para el tiempo de Jesús habían demasiados hijos del diablo, y toda esa generación, digo el Señor Jesús, será de esa generación se le va a demandar toda la sangre justa que ha sido derramada desde el justo Abel hasta Zacarías, que fue apedreado entre la entrada y el altar en una ocasión. Toda la sangre justa, dice, será demandada de esta generación, porque ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaba el Hijo de Dios, y lo enviaron a la cruz. Pero bueno, ese es otro tema. Pero vamos a leer la palabra para que ustedes vean cómo Dios quería que dentro del el especial tesoro de Dios no se pudiese levantar un hijo del diablo, mantener a los hijos del diablo fuera de su pueblo. Vamos a ver las leyes de Dios al respecto. Primero vamos a ver capítulo 13 de Deuteronomio, para que ustedes vean esta frase. Escuche la frase que se va a repetir aquí muchas veces para que ustedes vean, y les voy a demostrar con esto que eliminar el mal, quitar el mal para siempre, es uno de los más grandes propósitos que Dios siempre tuvo desde la eternidad. Aparte de ser adorado por millones de personas, de tener criaturas, de tener una creación que le adorara como Dios, pero sin mal, lo que todavía no ha ocurrido, porque vemos el mal por todas partes todavía. Pero estamos en ese proceso. Leamos la palabra de Dios en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Lea bien, escuche bien y lea conmigo. Dice la palabra, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Mire esto. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. A que se iban a levantar profetas y soñadores de sueños que iban a anunciar señales y prodigios y se iban a cumplir, pero iban a llevar a la gente a apartarse de Dios. Si estos hijos del diablo tienen dones y Dios les permite que los tengan. Entonces dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis,
y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él seguiréis. La palabra, temer a Dios, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servirle a Él y seguirle a Él. Todo eso tiene que ver, no solamente ir a los ídolos. Entonces dice el verso 5, mire lo que hay que hacer con esos profetas, lo que tenían que hacer si pasaba algo así. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Mire, póngale atención porque eso está pasando en nuestros días. Aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Oiga esto. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Ven, esto no se trata solamente de irse detrás de dioses ajenos, sino de apartarte del camino de la palabra, apartarte de la palabra de Dios, del camino que Dios nos ha puesto por delante, que es el mismo Jesucristo que dijo, yo soy el camino. Entonces, quien quiera que trate de apartarme de Jesucristo revelado en su palabra y me lleve tras credos y doctrinas y teologías e ideologías, esa persona ha de ser muerto. ¿Ven? Pero eso lo vamos a ver más adelante, cómo Dios hace las cosas en la iglesia. Porque tenemos la impresión de que hay un Dios en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento hay un Dios totalmente diferente. Eso es lo que parece que están enseñando a las personas. Entonces, la última frase del verso 5 dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que a esos profetas que hacían esto, si se levantaban había que matarlos para poder quitar el mal de en medio del pueblo. Todo hombre o mujer que trate de apartar a los hijos de Dios del camino, la verdad y la vida, que trate de apartar a los hijos de Dios del Cristo revelado en la Biblia, es digno de muerte. Entonces, dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora mire bien, vamos a ver el capítulo 17 del mismo libro de Deuteronomio, versículo número 12. Mire lo que dice aquí. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, que dice, el tal morirá. ¿Ven? Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y seguimos con esa frase. Mire cómo se va a repetir para que ustedes vean que yo no estoy inventando nada. Y el verso 13 dice, y todo el pueblo, acuérdese de esto, oirá y temerá y no se ensoberbecerá. La soberbia. Ahí estamos viendo cómo Dios manda a eliminar a todos los hijos del diablo que aparezcan y se manifiesten entre el pueblo. Para que el resto del pueblo oiga y tema y no se ensoberbezca. Soberbia. Pero vamos a seguir, vamos a ver qué más dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 19, verso 19. Es más, vamos a verlo, es verso 16 al 19. Mire, testigo falso. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él,
Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si fuese aquel, dice, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces mire lo que dice, verso 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Mire cómo lo repite, hermano. Lo repite la misma frase, quitarás el mal, quitarás el mal, quitarás el mal. ¿Y qué dice el verso 20? Y los que quedaren oirán y temerán. Eso es lo que produce temor de Dios. Eso es lo que produce que la gente tenga temor y ande con cuidado y sirvan al Dios viviente y lo amen de todo corazón y no se aparten de un falso testigo que se levanta contra alguien para asesinarlo o hacerle daño. Ese es otro hijo del diablo. Ahora que termino de leer estos versículos, les voy a aclarar algo, les voy a decir sobre ese tema. Dice, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Ahí está. Entonces seguimos. Capítulo 21, verso 21. ¿Qué dice la palabra ahí? Deuteronomio, estamos en Deuteronomio, las leyes de Dios. La gente no les presta atención, que piensan que hay dos dioses diferentes, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo. Versículo 21 dice la Escritura, vamos más para atrás, y este es muy importante, hermano. Esta porción de la Escritura es muy importante. Y sobre esta palabra que les voy a decir, entonces quiero que ustedes mediten bien, porque les voy a reafirmar, volviendo a Sem, Cam y Jafet, que desde el momento en que la humanidad se multiplicó de esos tres hijos de Noé, cualquier hombre en esta tierra puede engendrar un hijo del diablo. Cualquier hombre puede engendrar, porque es que ya eso está en la sangre, está en la genética, y de todos los espermas que llegan, hay uno que fecunda el óvulo de la mujer, y lo que nace de allí puede ser un hijo de Dios predestinado, un hijo de los hombres para vivir por ahí normal en el mundo, sin saber de Dios ni del diablo y hacer según su intuición, o un hijo predestinado para ser hijo del diablo y manifestar sus obras. ¿Sí? Y entre estos hijos de Dios y los hijos del diablo está el resto de los hombres que escogen sus caminos. Entonces, lógicamente, en el pueblo de Israel podía manifestarse un hijo del diablo engendrado por un israelita. Por eso leemos el verso 18 al 21. Oiga bien esto, para que ustedes vean, yo creo que no se acuerdan de haber leído esto, si lo han leído. Pongan atención, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, mire la posibilidad de que nazca un hijo del diablo en espíritu, ya saben, hijos que ya no es por sexo como la serpiente, ¿verdad? Hizo concebir a Eva y ella parió a Caín, pero se nos dio el comportamiento de Caín para ahora poderlos identificar cuando nacen como normal de hombre y mujer, ¿verdad? Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y oiga esto, y habiéndole castigado, no les obedeciere, miren esta ley, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Mire esto. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y vamos de nuevo. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Lo ven? Otra vez lo mismo. Quitarás el mal de en medio de ti. Porque hay veces que no podemos. O sea, engendramos un hijo del diablo y no podemos con él. Y se vuelve delincuente, se vuelve asesino, se vuelve, qué sé yo, violador. Y no sabemos cómo si no le hemos enseñado eso, sino que manifiesta estas obras de iniquidad. Entonces, si se levantaba, si entre una pareja de Israel, un hijo de estos crecía y no obedecía, y tras castigo, uno tras otro castigo, no obedecía y seguía rebelde, eso estaba manifestando a un hijo del diablo en medio del tesoro de Dios, del pueblo de Dios. ¿Qué había que hacer con un hombre como ese? Con un hijo como ese, apedrearlo, quitarlo del mapa. Entonces ahí vemos, una vez más, y así quitarás el mal de en medio de ti. Pero nada de esto se hizo, hermano. Miren cómo Israel, como les dije, pecó. Y eso es lo que yo quería afirmar, que después de Sem, Cam y Jafet, cualquiera de nosotros podemos engendrar cualquiera de estos tres tipos prefigurados en esos tres hijos de Noé, estos tres tipos de gente. Por eso hay gente que tienen hijos, gente piadosa que tienen hijos, y vamos a demostrarlo ahora, que no tienen nada que ver con ellos. Vamos a demostrarlo ahora para que usted vea de una manera bien poderosa con las Escrituras. Pero sigamos viendo la insistencia que Dios tiene con esto, hermano. Capítulo 22 de Deuteronomio, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios, esto de la virginidad, hay que leerlo desde atrás, ya lo habíamos leído. Vamos a ver desde el verso 13 para que usted vea. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé, me llegué a ella y no la hallé virgen, Deuteronomio 22:14. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí que él atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Mire qué importante todo esto, cómo debe ser. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, o sea que era
estrictamente obligatorio que todas las mujeres fuesen vírgenes antes de unirse con sus maridos. Era estrictamente necesario. Por eso dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. ¿Y qué dice? Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué les parece? Lo repite tantas veces. Entonces, así como había que quitar el mal de en medio de Israel, y así como había que quitar el mal de en medio de la iglesia, así hay que quitar el mal de en medio de la historia, para poder volver a lo eterno. Para que el tiempo se acabe, el mal tiene que ser eliminado. Tiene que ser eliminado. Entonces, seguimos en el verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Cuántas veces quieren que se lo repita? Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Quieren que se lo repita, hermano? Capítulo 24 de Deuteronomio. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? 24:7. Dice la palabra: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, miren esto, mucho se puede hablar de este pasaje, y o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón. ¿Qué dice la palabra acerca de Satanás? Le digo Jesucristo: el ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Hermano, voy a insistirlo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Dice la Escritura así. Pero si ya lo leí. Ese es acerca del hijo contumaz. Acerca del hijo contumaz que había que apedrear. Entonces yo les voy a buscar una escritura en Primero de Samuel 15, del 1 al 3, para que usted vea esto. Ya pasamos de Israel, ¿verdad? Cómo en Israel Dios puso leyes para que no se permitiera la proliferación de hijos del diablo. Por eso le dio también que no se mezclaran con los pueblos de las naciones de la tierra prometida, que los destruyeran a todos. Porque no pueden haber hijos del diablo.
mezclados en el pueblo de Israel, pero ellos no obedecieron. Por ende, el pueblo de Israel se corrompió y adquirió las costumbres de las naciones que le rodeaban. Pero Dios les puso las leyes, pero no las cumplieron. Por eso vemos, insisto, tenemos una naturaleza serpentina, que nos lleva constantemente hacia el mal. Entonces Satanás está con sus hijos siempre tratando de arrastrarnos por los caminos equivocados y torcidos, torciendo la palabra de Dios y haciendo todo lo que hace. Primera de Samuel 15, del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, mire este mandamiento, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, porque estos niños iban a crecer y eran una simiente de discrepancia, se iban a convertir en gente perversa. Amalec era un pueblo perverso, porque los hijos del diablo se amontonan en ciertos lugares. Eso lo vamos a ver más adelante en esta conclusión, que creo que va a tener dos partes ya. Y no solo hombres, mujeres, niños y los de pecho, sino vacas, ovejas, camellos y asnos, aunque no tengan culpa de nada, pero están siempre relacionados los animales con el ser humano. Por eso pasaron en el arca, ¿verdad? Dios no los dejó morir. Él sacó 7 parejas de animales limpios y 2 parejas de animales inmundos, y metió todos los animales en el arca de Noé para que pasaran al otro lado. Así que miren este mandamiento que Dios le da a Saúl, pero Saúl no obedeció. Vamos a hablar de eso. Saúl no obedeció. Entonces, estas acciones que nosotros vemos y estas leyes que han sido puestas en Israel, la gente las desestima y ha ignorado voluntariamente que en el Nuevo Testamento encontramos al mismo Dios cuando comenzó y estableció su iglesia, al mismo Dios con las mismas leyes y con el mismo propósito de apartar el mal del medio de su pueblo y que los demás teman. ¿Comprenden? El Israel del Antiguo Testamento prefigura a la iglesia del Nuevo Testamento, porque ahora el pueblo de Dios es la iglesia, la novia de Cristo. Entonces estas leyes la gente no les presta atención. Mire, estas leyes se aplicaron durante la iglesia primitiva, porque Dios no iba a permitir que cuando Él sembrara su iglesia hubieran hijos del diablo mezclados allí para entonces introducir el mal en la iglesia. Pero llegó un momento en que los apóstoles, los primeros apóstoles, el apóstol Pablo y todas estas personas empezaron a morir, y con el tiempo comenzaron a aparecer, ¿verdad? Comenzó a aparecer la cizaña también en la iglesia, al igual que en Israel. Pero al principio no fue así. Dios aplicó sus leyes, pero vamos a ver la diferencia, para que ustedes vean la diferencia que hay. Para eso nos vamos a ir a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Voy a leerles la palabra.
Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Para que ustedes vean cómo Dios quita el mal de en medio de su pueblo. Lo que se hacía con mano de hombre en el Antiguo Testamento y físicamente en el Antiguo Testamento, se hacía por el Espíritu Santo y su poder en el Nuevo Testamento. Los hijos de Israel eran los encargados de apedrear y matar a todos estos hijos del diablo para mantener al pueblo libre del mal. Pero en el Nuevo Testamento no era ningún hombre nacido de carne y sangre el que hacía esto, porque ya habiendo sido hecho el sacrificio de Jesucristo y habiendo Él resucitado y habiendo sido glorificado, el Espíritu de Cristo vendría sobre la iglesia y sería quien gobernaría la iglesia entonces y aplicaría las mismas leyes. O sea que las leyes aplicadas en el Antiguo Testamento para cortar el mal, que fueron ejecutadas por manos humanas, en el Nuevo Testamento son ejecutadas por mano de Dios. En el Antiguo Testamento físicamente, en el Nuevo Testamento espiritualmente. Entonces, vino este varón Ananías y trayendo solo una parte de la heredad que había vendido, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, verso 3, y dijo Pedro, para que ustedes vean el control que tenía el Espíritu Santo sobre la iglesia, que no iba a permitir hijos del diablo mezclados ahí, cuando comenzó todo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, que estaba en Pedro, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y quién estaba hablando? Pedro. Pero como Pedro era templo del Espíritu de Cristo, y Ananías pensó que estaba entregando eso en manos de un hombre común, y que así podía engañar a Dios. No era realmente delante de Pedro que Ananías estaba mintiendo e hizo lo que hizo, sino lo hizo delante de Dios, quien estaba en Pedro. Para que usted vea la diferencia. Y cuando Pedro le dijo, no has mentido a los hombres sino a Dios, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. El Espíritu ejecuta sentencia de muerte, igual que en el Antiguo Testamento, pero no por mano de hombre, sino Él mismo se atribuye el derecho de quitar el mal de en medio de su iglesia. ¿Ven ustedes cómo todo se perfila? Entonces, cuando esto pasó, ¿qué leímos en el Nuevo Testamento? Para que los demás vean y teman. ¿Y qué sucedió? Dice en el verso 5, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quién no va a temer así? Se dieron cuenta que esto no es un juego,
Entonces la gente de este tiempo, en los tiempos que vivimos, no, estamos en el periodo de la gracia y todo el mundo hace lo que le da la gana. No saben que la ira de Dios está sobre ellos y que serán atormentados en la gran tribulación, y muchos de ellos se han ido al infierno. Ya no se trata de apedrear, así que terminamos la primera parte de la conclusión que les estoy grabando, el epílogo. Continuamos en la segunda.